Estamos acá con Marcelo Bartolomé, con Juan Carlos Vázquez. Hace un tiempo atrás tuvieron la loca idea de hacer una película. Surge a través de un establecimiento escolar, de un proyecto que se había allí en la escuela. Pero bueno, hoy vamos a contarle un poquito de esto que vamos a compartir también a través de la pantalla de Canal 3. Marcelo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, Juanca, también bienvenido. Muchas gracias por habernos convocado para poder mostrar lo que realmente se está haciendo en el departamento y en toda la zona esta. Bueno, ¿cómo surge esto, Marcelo? Bueno, la película surge en el año 2014, empezamos a trabajarla. Yo en ese momento era director de una escuela secundaria, la escuela Francisco Javier Domínguez, y bueno, tiene orientación en artes audiovisuales. Entonces se generó un taller de cine extraescolar, en realidad, que el profesor es Juan Carlos. Bueno, en ese taller empezamos a trabajar con los distintos momentos para la realización de una producción audiovisual, y cuando llegó el momento de sentarnos a escribir o a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a concretar en una producción, surge esta idea de hacer un largometraje. Y sí, y ahí se armó. O sea, lo que pasó es que llegaba a la parte donde teníamos que trabajar el guión. Entonces, cuando había que crear la historia, dijimos entre todos hacer una historia o hacer varias historias cortas. Pero Marcelo justo había tenido una obra de teatro que había presentado y comentó al grupo que él tenía el guión de la obra de teatro. Yo le dije que no habría problema, habría que hacer la adaptación y empezar a escribir otras cosas más, porque no es lo mismo una obra teatral a una producción cinematográfica, que de paso servía como clase y para que todos fueran aprendiendo cómo se escribía un guión, cómo se trabajaba un guión, cómo se hacía un desglose de un guión, y todo el mundo iba aprendiendo, iba sumándose. Bueno, esa idea quedó plasmada finalmente en el producto. Después que teníamos el guión, Marcelo fue escribiendo y quedándose de noche sin dormir para escribir. Fuimos haciendo correcciones y todo eso y quedó el guión. Y salió la idea del grupo, ¿y por qué no lo rodamos? O sea, yo llevaba parte del equipamiento, entonces le pregunté si estaban todos de acuerdo y dijeron todos que sí. Entonces empezamos con la movida para empezar a hacer todo lo que es el rodaje. Bueno, Marcelo, y en eso que todo ese pasos a dar de la escuela se fue haciendo cada vez el proyecto más grande. Exactamente, eso quería aclarar. Cuando hablamos de todos, nos referimos a que en primera instancia el taller empezó como un taller extraescolar de cine, como un refuerzo de los espacios curriculares que teníamos de cine, tanto para docentes, estudiantes, personal de la escuela en general, celadores, padres, porque había un padre sí, también. Bueno, entonces ese todos es realmente la comunidad educativa, que primero éramos poquitos porque éramos los que estábamos realizando el taller, incluso había exalumnos, sí, la Bárbara, que tenía ya su bebé y todo, y venía al taller. Entonces, digamos que era como un taller abierto a la comunidad educativa. Abierto a la comunidad educativa. Pero después, cuando ya, como dice Juan Carlos, tenemos el guión en mano, tenemos ya un plan de rodaje, empezamos a trabajar un plan de rodaje, bueno, ahí ya empezamos a involucrar a más personas, principalmente la comunidad educativa, y ya se transformó en un proyecto escolar, un proyecto transversal, un proyecto donde se involucraban no solamente los profesores de arte, de los espacios de arte, sino que empezaron a participar todos. De alguna manera tenía un impacto también en las clases, pero simultáneamente o paralelamente en otras horas, fuera de clase, ahí es donde empezamos con esta loca idea de, bueno, primero seleccionar los personajes, después la locación, el casting de locaciones, ir a hablar con la gente que nos podía prestar ese lugar para filmar. Y creo que lo más difícil de todo
por lo poco que hemos podido apreciar de la película y que estamos viendo seguramente en imágenes, de algunos pantallazos de la misma, se sitúa en época, ¿no? Eso también influye mucho, ¿no?, a la hora de armar todo lo que tiene que ver con el arte de ambientación, ¿no? Sí, absolutamente. No solamente por la ambientación, en cuanto a vestuario, escenografía, vocabulario, costumbres de esa época, sino también porque obviamente queríamos trabajar con datos reales. Entonces el guión maneja datos muy reales de la época y situaciones. Si bien es ficción la película, es ficción, el 70% es ficción, pero tiene mucho de realidad, de cosas que sucedían en Junín en ese momento, o de algunos personajes en los pueblos, y de algunos personajes que bueno, llevan el nombre de familiares nuestros, las hermanas de mi abuela. Entonces, bueno, y también cada uno iba poniendo sus cosas de época, sus vestuarios. ¿Algo se creó en la misma escuela con otros tipos de talleres de lo que es el vestuario, escenografía o no? Sí, participaron distintos espacios curriculares. Por ejemplo, la gente de los profesores de artes visuales ayudaron o participaron todo el tiempo con la escenografía, bueno, cuando teníamos que hacer algún escenario en particular, todo lo que es carteles. Sí, aparte estaban vinculados también con el tema de ver el tema de la época. Entonces cuando nosotros buscábamos en el medio del scouting que encontrábamos la locación, los profesores decían esto no va, esto sí va de acuerdo a la época. Entonces se encargaban mucho junto con alumnos de armar todo lo que es la escena para que estuviera de acuerdo a la época. En cuanto a la filmación, la parte técnica, ¿influye mucho que haya sido de época o en eso no influye mucho más la parte escénica y artística? Influye porque normalmente trabajamos mucho con muy pocos planos en movimiento, normalmente se trabajaban con planos estáticos, donde habían planos y contraplanos que realmente servían y le daban la narrativa a la película. Entonces era muy importante tener en cuenta ese detalle. ¿Se grabó muchas veces? ¿Se repitió varias veces algunas escenas? Sí. Algunas sí. Hubo escenas complicadas, muy complicadas, donde trabajábamos, por ejemplo, hubo una escena que no se simuló, porque hay veces que en el cine se puede simular escena, pero hubo una escena que fue muy complicada, que fue la escena de la cárcel. Entrar en un calabozo, trabajar dentro del calabozo, la misma policía estar encargada de cuidarnos, que se portó muy bien, y realmente la tensión que se vivía en ese lugar fue complicadita. Marcelo, cuando tenías vos inicialmente ese guión de teatral y que luego se lleva a un guión cinematográfico, ¿perdió un poco esa esencia de lo que era la obra de teatro o lo pudiste profundizar aún más? No, yo creo que lo pudimos profundizar, porque la historia se mantuvo. Y bueno, y al adaptarla a una situación cinematográfica, creo que se enriqueció. Incluso los personajes principales, que son 3 hermanas, ellas son las mismas que actuaron en la obra de teatro. 2 de ellas son profesoras y otra, la tercera hermana, es la celadora de la escuela, una de las celadoras. O sea que te gustó ver Sí. producto final, ¿no? Pudiste darle otro matiz. Absolutamente, lo vimos como que, bueno, son 2 cosas muy diferentes, una obra de teatro musical y demás, al ver un producto final de una obra cinematográfica. Pero sí, es muy satisfactorio ver que esa historia cobró vida desde otro lugar. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? Porque debemos decir que esto ya se presentó en algunas salas, en algunos lugares predeterminados
y la gente qué te responde al terminar la película. Creo que ahí está, ¿no?, la respuesta del público, cómo pega. ¿Les gustó? Bueno, mira, te voy a dar dos respuestas. La primera es cómo respondió la gente en el rodaje. En el rodaje hubo una respuesta espectacular porque, como te comentaba recién, nosotros buscábamos una casa antigua para filmar. Hablábamos con el dueño, todo de primera, y el dueño muchas veces nos pedía, decía, yo quiero actuar, ¿puedo actuar? De hecho, no sé, el 80% de las personas que nos prestaron sus locaciones, o por ejemplo el señor que nos prestó los caballos, que nos prestó sus caballos para la filmación, en un momento también participa llevando algunos más de extras y otros con algún cierto personaje ya armado. Por eso el guión como que se iba modificando constantemente. Se hizo todo y el se tiempo. fue modificando permanentemente. Se iba adaptando. Iba generando una adaptación permanentemente. A la hora de encontrar en el tiempo respuestas a esto y tomar en cuenta todo lo que vivieron, ¿lo repetirías? Yo sí. A ver, fue un esfuerzo muy grande realmente. ¿Por qué te pregunto esto? Porque encarar esto desde un proyecto escolar muchas veces se encuentran muchas trabas, es decir, hasta acá puedo llegar, hasta acá no me puedo dar este otro paso, pero tomás nuevamente ese riesgo de decir, ¿lo tomo como un proyecto escolar? Sí, tal vez no haría un largometraje, haría un mediometraje, porque realmente fue muy ambicioso y además, al ser de época y al filmarse en distintas locaciones, como decía Juan Carlos, en la policía, en parroquias o en iglesias, teníamos que presentar, incluso los guiones han sido revisados previamente por el arzobispado, por la policía de Mendoza, o sea, llevó un proceso muy largo y lo hicimos todo muy aceleradamente. Yo en lo personal sí tomaría el riesgo nuevamente porque me encanta y bueno, en este momento desde el lugar donde estoy siempre trato de potenciar todo lo que tiene que ver con las artes audiovisuales, pero bueno, creo que sí lo haría de una forma más organizada en cuanto a los recursos. No me refiero solo a los recursos económicos, sino a todos los recursos. Técnico, humano en general, porque también muchas veces nos pasó que rodábamos un día X y necesitábamos extras, y era domingo en la mañana y llovía y no iban, no podíamos parar todo, así que la gente que iba pasando por la calle, ¿quieren participar? Sí, bueno, ahí armábamos todo, teníamos unos vestuarios, y eso fue muy lindo, fue emocionante, sobre todo esa respuesta, esa parte de la respuesta de la gente. Gente que se acercaba sola, que decía, sé que están filmando una película, queremos actuar. Eso para nosotros, y la movida familiar, los actores, que el 80%, lo aclaramos, no son actores profesionales. Como te decía, celadora, profesora en lengua, profesora en ciencias naturales, alumnos. Exalumnos también. Exalumnos, había un montón de exalumnos, en cámara y detrás de cámara también. O sea, actuaban y... Ahí, Juan Carlos, justamente quiero llegar a ese punto también, porque desde la técnica, en un largometraje, muchas veces hay cosas que se te van de las manos, ¿no? Hoy, ¿el riesgo ese lo volvés a tomar? Sí, lo tomo porque se vivió con mucha adrenalina, primero. Segundo, estuvo muy bueno, que inclusive había muy buena predisposición de parte de todo el equipo, porque los que actuaban acomodaban luces, los que actuaban sostenían el micrófono, hacían de todo un poco. Entonces fue mucha adrenalina, la misma gente que actuaba armaba los mesones para hacer el catering del medio de la escena, y fue muy enriquecedor. Para mí como director realmente fue muy bueno, porque de estar dirigiendo un personaje que tiene que estar metido en su papel y de repente terminó siendo el microfonista o terminó siendo el que ponía las luces o peinando a una de las hermanas. Entonces para mí eso fue muy valioso y fue una película que si yo
y Marcelo nos ponemos a ver a nivel de producción cuánto podría haber salido en ese momento y realmente estaría en el mismo porcentaje que tiene una película hoy en día para filmarse normalmente acá en la Argentina. Bueno, ya para ir culminando, ¿qué le decimos al espectador que en realidad mañana va a estar viendo esta película? Yo creo que es una película muy divertida. Vi gente con lágrimas en la sala cuando la vieron. Vi gente que se rió muy mucho. Vi gente que recordaba cosas. Vi familiares que les comentaban a sus hijos lo que había pasado antes, que eso fue muy importante. Yo creo que es una película bastante linda, es una película para pensarla, es una película que va a llevar al espectador, me parece a mí, a ver un sueño y que ese sueño se realizó. Bueno, sí, yo coincido con Juan Carlos. La película tiene muchos condimentos, es una comedia dramática, podría decirse, porque tiene situaciones muy graciosas, muy cómicas, pero también siempre teñida con el dramatismo que conlleva. Yo creo que es una película que emociona, porque como dice Juan Carlos, al mirar a los espectadores en las salas de cine, donde pudimos difundirla hasta ahora, observamos esa emoción, recuerdos, costumbres, ver al vecino actuando, eso también movió mucho. Decía, mira, está el Tato, está la Cristina, Bueno, eso es como que fue muy fuerte también. Y es una película digna de ser vista más de una vez porque tiene muchos condimentos. Y quiero aclarar una cosa que se nos estaba escapando. La música de la película, la banda de sonido, es original, fue creada para la película. Muy importante es eso. Importantísimo. Préstenle atención cuando vean la película, porque la banda de sonido es de músicos, la mayoría de acá del este. Estamos hablando de Anabel Molina, Gabriela Fernández, bueno, otros de Mendoza, Diego Guiñazú, Eduardo Guidolín. No me quiero olvidar de nadie, pero mucha gente, Javier Rodríguez, Andrés Jacopini de Mendoza. Bueno, Díaz, Marcelo Díaz fue quien nos prestó la sala, porque la gente nos prestaba. Nadie sacó un mango de esto. Nadie sacó ni 10 centavos. Lo que se sacó en algunas proyecciones en los cines fue para recuperar algunos gastos nada más. Marcelo, ¿va a ser la primera vez que se proyecta en televisión? Es la primera vez que se proyecta en televisión. Sí está en YouTube, que muchos lo han visto por ahí, pero en televisión es la primera vez. Bueno, vamos a dejar al televidente con la expectativa para mañana. Exactamente, los invitamos y esperamos que la disfruten y que la vean entera. Es un poquito larga, claro, pero van a ver que la atención la van a tener siempre ahí para arriba.